público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Tenosique, paisanas, paisanos, me da mucho gusto estar en Tenosique, en este pueblo con tanta historia, con tanta cultura. Ahora que Adán invocaba al maestro Pellicer, recordaba que el maestro Pellicer decía: soy del país del chocolate, primer día de Cortés, última noche de Cuauhtémoc. ¿Por qué última noche de Cuauhtémoc? Porque en este municipio, Canatzin, Tenosique, Cortés ordenó el asesinato de Cuauhtémoc. Eso no se lo perdonaron ni siquiera las autoridades españolas, que lo enjuiciaron, acusándolo de muchas atrocidades y de manera especial por el asesinato de Cuauhtémoc, aquí en Tenosique. También de aquí, de Tenosique, es originario el vicepresidente José María Pino Suárez, el leal vicepresidente Pino Suárez, caballero de la lealtad, que es apresado cuando el golpe de Estado en contra del presidente Madero, los detienen en Palacio Nacional, ahí están 5 días y en la madrugada del día 23 de febrero de 1913 los sacan hacia Lecumberri y ahí los asesinan de manera cobarde, vil. Cuando la esposa de Francisco I. Madero, Sara Madero, se entera de que su esposo está preso, el presidente, van con una de las hermanas del presidente Madero a ver al embajador de Estados Unidos, un personaje siniestro. Wilson, el peor embajador que ha tenido Estados Unidos en México, porque él fue el que orquestó la asonada, el golpe y el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez.
Cuando lo va a ver la señora Sara, le dice de manera insultante que su marido no le hacía caso al embajador. Una actitud ofensiva para la dignidad de México y la dignidad de nuestro pueblo y la dignidad de nuestro gobierno. Una ofensa a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Pero todavía en esa conversación le dice: voy a hacer lo que pueda para liberarlo, voy a hacer gestiones. Lo que sí le digo es que su esposo tiene alguna posibilidad de ser liberado, pero José María Pino Suárez no. Ese es un hombre de ideas peligrosas. Ese no. Por eso, estar aquí en Tenosique y recordar a Pino Suárez es enaltecer los ideales de los hombres cabales como Pino Suárez. Decía que está lleno de historia este municipio. También Joao, que nos recuerda la historia, siendo portugués, señala que el primer ferrocarril que hubo en México lo inició en efecto el presidente Juárez y lo concluyó el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Primer ferrocarril de la capital a Veracruz, alrededor de 600 kilómetros. Y posteriormente se construyeron miles de kilómetros de vías férreas en el país. Se comunicó todo México por ferrocarril, como 25,000 kilómetros de vías férreas, desde ese primer ferrocarril hasta que llegan los tecnócratas y deciden acabar con los ferrocarriles de México. De la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, se cancelaron todos los trenes de pasajeros. Nada más quedaron los trenes de carga. Se privatizó el ferrocarril y, como lo hemos dicho en otras ocasiones, tan estaba abandonado el sureste que ni siquiera les interesó hacer negocio concesionando las vías del ferrocarril del sureste. Este ferrocarril del sureste no les importó. Se entregaron las líneas férreas, los ferrocarriles del centro, del norte del país, de Veracruz hacia la frontera. Y llegamos nosotros y afortunadamente nos encontramos
de que no habían privatizado ni el ferrocarril del Istmo ni el ferrocarril del Sureste. Y de ahí surge este plan de volver a construir líneas férreas en el país. Lo que se suspendió desde los años 80 del siglo pasado y se comienza a hacer esta gran obra que significa construir alrededor de 1.500 kilómetros de vías férreas. Pero además de este ferrocarril, habría que decir que entregamos ya el tren de Guadalajara, que estaba en proceso, y estamos también trabajando en el tren Toluca, Ciudad de México. Y vamos a terminar el gobierno con cerca de 1.600 kilómetros construidos para trenes de pasajero y de carga. Y es, como también lo mencionaba Joao, el inicio de una etapa nueva, de apostar a la comunicación por trenes, como en otros países, como en Europa y como era México antes. Imaginemos que este ferrocarril del sureste se inició durante el gobierno del general Cárdenas, lo diseñó el general Francisco J. Mújica, que fue secretario de Comunicaciones del general Lázaro Cárdenas en el gobierno de 1934-1940. Luego se continuó con el presidente Ávila Camacho y se inauguró con el presidente Miguel Alemán. Por eso la placa de Boca del Cerro de 1952. Ahora, de nuevo, le toca al sureste y iniciamos con la construcción de este ferrocarril. Es la hora del sureste, es la hora del Tren Maya, los tiempos nuevos. Y estamos muy contentos porque se está avanzando. Ayer comenzamos una gira de supervisión, ya en los 5 tramos. Ayer se dio el banderazo para iniciar con el tramo de Cancún a Tulum. Ayer también supervisamos el tramo de Cancún a Mérida y hoy hemos estado en Campeche y terminamos aquí en Tenosique. 5 tramos. Me acompaña el ingeniero Daniel Chávez Morán, que es nuestro supervisor honorario. Él es el que me informa de cómo va el avance. Yo creo, al terminar esta gira, que vamos avanzando, aunque falta más. Necesitamos apurarnos. Lo ha venido señalando Rogelio Jiménez Pons de Fonatur, que es el coordinador de esta obra, y lo sabemos muy bien quienes nacimos en estas tierras, en estas aguas. Llueve mucho en Chiapas, en Tabasco, en el sureste,
y la temporada de lluvia no permite avanzar, de modo que hay que aprovechar la seca, todo lo que se pueda hacer en la seca. Hasta julio se puede. Ya en agosto empiezan los aguaceros, empieza a llover mucho hasta noviembre, y ahora se amplió la temporada de lluvia y afectó mucho a Tabasco y a Chiapas. De modo que hay que aprovechar estos meses, que siga Joao, la empresa Mota Angil, avanzando como lo está haciendo. Les agradecemos mucho por el trabajo responsable que están realizando. Es de gran ayuda el que ustedes actúen como lo han venido haciendo, de manera responsable. No podemos, no existe la posibilidad de fallar y de no inaugurar el tren en el 2023. No, hay más tiempo. Sería un rotundo fracaso, porque si no terminamos completa la obra, heredaríamos un problema al nuevo gobierno, y no solo eso, el riesgo de que se quede la obra inconclusa. Por eso no podemos fallar. Voy a estar viniendo, visitando los tramos, voy a estar con ustedes, espero que sea cada 3 meses. Si nos atrasamos, voy a estar cada 2 meses, cada mes, cada 15 días, pero no podemos fallar. Hoy en la mañana en Campeche recordaba que cuando hicimos el segundo piso, que fue también emblemático, fuimos precursores de esa obra para ampliar la superficie de rodamiento, porque en la Ciudad de México crecen y crecen el número de automóviles, cada vez hay más automóviles y la misma superficie de rodamiento, y todavía hasta el gobierno de la ciudad que encabezó el finado Jan González se podía hacer ejes viales así, avenidas amplias, pero ya ahora no se puede eso, y de ahí surgió la idea de irnos para arriba, aprovechando el derecho de vía para ampliar la superficie de rodamiento. Y así surgieron los segundos pisos. Hubo oposición, llegaron a decir que hasta se iban a caer. Recuerdo que mis hijos, que estaban pequeños, llegaron a plantearme el problema, decir, papá, ¿estás seguro de que no se van a caer los segundos pisos? Porque nosotros vamos a vivir siempre aquí o en Tabasco y no queremos cargar con esa vergüenza. Pues no se van a caer, y afortunadamente no se han caído, porque
fueron bien construidos y han resistido ya temblores. Bueno, empezamos a hacer estos segundos pisos y estaba yo diario en la obra. Todos los días iba a ver cómo se iban montando las ballenas para hacer esta gran obra. Y luego ya nos copiaron y ya hay segundos pisos, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Ahora, por eso tenemos que estar pendientes, no descuidarnos, no confiarnos, hablo en general, por todos los imprevistos. Acabamos de pasar y todavía están los efectos dolorosos de la pandemia. Espero que ya se vaya. Y además ya comenzó el plan de vacunación y esto va a ayudar mucho, pero nos afectó, aun cuando la industria de la construcción se liberó desde junio del año pasado, nos afectó la pandemia. Hablaba yo de las lluvias y de otras calamidades que se pueden presentar, pero debemos ir hacia adelante y terminar a tiempo. Muchas gracias de nuevo a los representantes de Motangil, a la empresa mexicana que está asociada con esta empresa portuguesa, que nos acompañan aquí. Muchas gracias por estar pendientes y seguir avanzando en la construcción del Tren Maya. Vamos a seguir apoyando a todos los estados, todas las entidades federativas, pero sí es notorio, no podemos ocultarlo, que se le está dando preferencia al sureste. Hay más inversión pública federal ahora en el sureste que en otros tiempos, porque también, como lo he venido sosteniendo, se avanzó en el norte, hubo crecimiento económico, lo mismo en el centro, y el sur y el sureste quedaron en el abandono. Ahora lo que queremos es equilibrar. Va a seguir creciendo en el norte, como está sucediendo. Ya estamos reactivando la economía del norte y va a seguir creciendo el centro, pero también el sur y el sureste. Les voy a dar un dato. El año pasado, aún con la pandemia, Tabasco se colocó en el tercer lugar en creación de empleos. Eso no había pasado en décadas en Tabasco. Primer lugar en creación de empleos, a pesar de la pandemia, Baja California. Segundo lugar, Chihuahua. Tercer lugar, Tabasco. Por estas obras, por la inversión que se está destinando al sureste. Vamos a seguir así. No van a faltar los recursos porque tenemos finanzas públicas sanas. Estamos saliendo adelante a pesar de la pandemia, de la caída de la economía, porque ya no aplicamos la fórmula de siempre. ¿En qué consistía esa fórmula? En rescatar a los de arriba
convertir las deudas privadas en deuda pública y para llevar a cabo esos rescates a las grandes corporaciones empresariales, financieras, se solicitaba deuda, el país se endeudaba. Nosotros ya no aplicamos esa fórmula. ¿Qué hicimos? Rescatar a los de abajo. Nos ayudó mucho el que en la pandemia aumentaran las remesas, el dinero que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares. Llegaron el año pasado 40.600 millones de dólares a 10 millones de familias, a razón de $350 mensuales por familia. Eso fortaleció la economía popular. Crecieron las remesas del 2019 al 20 en 12% y no han dejado de crecer. En enero de este año, con relación a enero del año pasado, hubo un incremento en remesas del 26%. Ya tengo la proyección de las remesas de febrero y lo mismo, siguen creciendo. Las remesas, no lo olvidemos, son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Y con esos recursos y con los programas de bienestar, destinando presupuesto al pueblo, a la gente pobre, a la gente necesitada, a las pensiones a adultos mayores, pensiones a niñas, a niños con discapacidad, becas para todos los estudiantes de familias pobres, el programa Sembrando Vida, que se aplica aquí en Tenosí, que se aplica en Balancán, en todos estos estados del sureste. Es el programa más importante de reforestación en el mundo. Es plantar 1.000 millones de árboles maderables y frutales. En 1 millón de hectáreas están trabajando en este programa 430.000 sembradores, cultivando sus parcelas. Con todas estas acciones, pues hemos logrado reactivar la economía, no hemos tenido crisis de consumo. La gente ha obtenido ingresos para adquirir lo básico y vamos de esta manera saliendo. Perdimos 1.100.000 empleos por la pandemia. Ya llevamos recuperados 600.000. Vamos por 500.000. ¿Por qué digo que vamos a lograr tener estos 500.000 empleos que perdimos pronto? Calculo que a mitad del año, porque en enero ya se crearon como 70.000 empleos nuevos. En febrero, 125.000. Y en estos días de marzo, porque ese es un dato que tengo diario, cerca de 45.000 empleos de trabajadores registrados en el Seguro Social. Para tener una idea, cuando aparece la pandemia teníamos 20.500.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social y ya estamos en 20 millones. Repito, nos faltan 500.000 y estoy seguro que a mitad del año, porque va creciendo la economía, todos los pronósticos
de expertos hablan de que vamos a crecer más del 5% este año. De modo que ahí vamos, adelante. Y estas obras son fundamentales porque ocupan mucha mano de obra, muchos empleos. Por eso tenemos que seguir impulsando el desarrollo del sureste y el desarrollo de México. Yo voy a estar, repito, en 3 meses de nuevo acá con ustedes y vamos a estar apoyando en todo, que no detenga la obra nada, que se siga trabajando sin obstáculos, porque no se afecta el medio ambiente, al contrario, hablaba yo del programa Sembrando Vida, que se está llevando a cabo a lo largo y a lo ancho de estos 1.500 kilómetros del Tren Maya, de lado y lado, en los ejidos, en las pequeñas propiedades, se están sembrando árboles frutales y maderables. Lo mismo en el cuidado de las zonas arqueológicas. Se tiene un convenio con el INAH para ir cuidando que no se afecten los sitios arqueológicos, los cuyos, que se rescaten zonas arqueológicas, porque también este tren va acompañado de bienestar para el pueblo y de rescate cultural de toda la zona maya, todo lo que es el mundo maya. No puede ser que tengamos un tren moderno para turismo con un desplazamiento de 160 kilómetros por hora. En el caso del tren de Cancún a Playa del Carmen, va a ser panorámico, se va a construir en un segundo piso verde y en el fondo el azul turquesa. Eso no se va a ver en ningún país del mundo, en ningún lugar, esa belleza. Pero no puede ser que tengamos un tren moderno y zonas arqueológicas en el abandono. Tenemos también que invertir en eso. Mañana, por cierto, vamos a estar en la zona arqueológica de Palenque porque vamos a inaugurar el Museo de la Reina Roja, de una mujer gobernante que se encontró en una tumba, en una pirámide junto al Templo de las Inscripciones, donde está la tumba de Pacal. Se pensaba que el poder solo lo detentaban los hombres. Mañana va a quedar de manifiesto que habían también gobernantes mujeres, que es lo que también procuramos, la igualdad de hombres y mujeres en todos los campos. Mañana vamos a la zona arqueológica de Palenque con ese propósito de fortalecer estos sitios que son únicos en el mundo por su belleza, por su valor artístico y cultural. Me dio muchísimo gusto estar aquí en Tenosique, muchísimos recuerdos tengo de Tenosique, conozco todas las comunidades de este municipio, que es limítrofe con Guatemala,
todavía no existía el ceibo y yo ya estaba recorriendo comunidades de este municipio bellísimo de Tenosique, que también, como lo mencionó el gobernador de Tabasco, Adán Augusto, ya tiene un trato fiscal especial por ser un municipio fronterizo. Baja el impuesto sobre la renta a la mitad y baja también el IVA del 16 al 8%, más otras facilidades fiscales. De modo que me da muchísimo gusto estar aquí. Ahora que pasamos por Boca del Cerro, me acordé de que ahí, a la orilla del río, me quedé a dormir. Ahí, como decimos en Tabasco, guindé mi hamaca, a la orilla del Usumacinta, en la campaña del maestro Carlos Pellicer, que fue candidato y senador de la República. Estaba yo saliendo de la escuela, de la universidad. Tuve la dicha enorme de acompañar al maestro Pellicer y de escuchar discursos bellísimos, poesía en el trópico con el maestro Pellicer. Y desde luego que conozco el río Usumacinta hacia arriba, hacia Yaxchilán y hacia abajo hasta la desembocadura en Frontera. Por eso la estación del Tren Maya de Boca del Cerro va a ser de mucho atractivo, porque a pesar de los rápidos que hay en el río, se va a poder ir hacia arriba, terminando Tenosique, ya empieza Guatemala, Chiapas en una margen y Tenosique y Guatemala en la otra. Y del lado de Guatemala, donde termina Tenosique, hacia arriba, está la zona arqueológica de Piedras Negras, que es también importantísimo. Y se sigue adelante y a mano derecha, del lado de Chiapas, Yaxchilán. Entonces, poder disfrutar del río Usumacinta, de esas zonas arqueológicas, de la selva que queda, porque desgraciadamente ya es poca, pero hay todavía monte alto en estas partes de Tenosique, de Chiapas, de Guatemala. Ya me estoy extendiendo mucho, la verdad que estoy muy contento de estar aquí en mi tierra, en mi agua. Muchas gracias de todo corazón. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente noche.